A lo largo de la historia, hombres han perdido imperios por una mujer. Reyes han abandonado coronas por amor. Guerreros han iniciado guerras y millones de personas han tomado decisiones que jamás habrían tomado bajo la influencia de una fuerza misteriosa. Y no fue por poder, no fue por dinero, no fue por la razón, fue por la seducción. Porque desde el inicio de los tiempos, quien ha sabido conquistar la mente y las emociones de los demás, ha tenido una ventaja sobre las personas. Y esto fue lo que precisamente le fascinó a Robert Greene. Por eso el día de hoy vamos a analizar el arte de la seducción. Después de estudiar algunos de los personajes más influyentes en la historia, como reyes, cortesanas, líderes políticos o conquistadores, Robert Greene descubrió un patrón que se repetía una y otra vez. Las personas más seductoras no utilizaban la misma estrategia, no tenían la misma personalidad, no tenían la misma apariencia, pero parecían dominar algo que los demás ignoraban: la capacidad de despertar emociones, de dejar huella, de ser inolvidables cada vez que interactuaban con los demás. Y así fue como Robert identificó 9 arquetipos de seductores, 9 formas distintas de cautivar, 9 máscaras que han aparecido a lo largo de la historia una y otra vez. Pero la verdadera pregunta aquí es: ¿cuál de estos seductores vive dentro de ti? Vamos a descubrirlo. ¿Conoces a esa persona que es capaz de capturar la atención de todos sin siquiera pedirla? No porque sea la más atractiva o porque sea la más poderosa, sino porque es capaz de transmitir algo que hoy en día escasea: pasión. Y es que en un mundo donde la mayoría intenta controlar sus emociones, intenta parecer indiferente y ocultar lo que siente, la pasión se vuelve magnética. Robert Greene llamó a este tipo de seductor el libertino. Y probablemente ya conoces a alguien así, que cuando habla parece creer cada palabra, cuando ríe lo hace de verdad, cuando quiere algo va por ello, y cuando entra a una habitación pareciera que algo cambia, no porque intente llamar la atención, sino porque parece realmente estar vivo. Mientras la mayoría se contiene, mientras la mayoría intenta aparentar ser indiferente, el libertino siente, se expresa, actúa. Y esa intensidad termina siendo contagiosa, porque las personas no se sienten atraídas por quien tiene la mejor vida. Se sienten atraídas por quien parece vivirla de verdad. Lo interesante del libertino es que no seduce por lo que planee. Su atractivo viene de algo mucho más profundo: la libertad con la que vive sus emociones. Y tal vez por eso sea tan difícil ignorarlo. Porque cuando estamos cerca de alguien así, no solo observamos a esa persona, también imaginamos cómo sería vivir la vida con esa misma intensidad. Pero si el libertino conquista con pasión, la siguiente figura es mucho más poderosa: conquista con imaginación. Cleopatra entendió algo que muy pocas personas han logrado comprender en el transcurso de la historia. Las personas comúnmente o muy rara vez se suelen obsesionar con lo que comprenden completamente. Se obsesionan con lo que no terminan de comprender. Y precisamente ahí es donde nace el poder de la sirena. Porque mientras los demás buscan ser vistos, ella consigue ser recordada, no por lo que muestre, sino por lo que deja a la imaginación. Robert Greene llamó sirena a un seductor muy particular, ese que no se revela por completo, que siempre deja algo por descubrir, una historia sin contar, una pregunta sin respuesta, un misterio sin resolver. Y esto despierta algo muy poderoso en las personas: la curiosidad. Las personas muy rara vez se obsesionan con aquello que comprenden completamente. Se suelen obsesionar por aquello que no terminan de comprender. La sirena no persigue atención, genera misterio. Y cuando aparece el misterio, la imaginación empieza a trabajar. Y cuando la imaginación empieza a trabajar, el deseo crece. Piensa en alguien que parece que guardara un mundo entero detrás de su mirada, que nunca revela detalles de su vida. Posiblemente ya estás pensando en alguien. Precisamente ese es el poder de la sirena. Mientras otros intentan convencerte de que los mires, ella consigue que seas tú el que quiera acercarse. Y aunque el misterio atrae por sí solo, no suele ser suficiente. Porque tarde que temprano nos dejamos de preguntar quién es esa persona y empezamos a preguntarnos cómo nos hace sentir. Y ahí es donde aparece uno de los seductores más difíciles de olvidar.
Todos tenemos una versión que queremos que alguien más vea. Nuestros sueños, nuestras inseguridades, nuestros deseos, nuestras heridas. Y no hay nada que genere más conexión que saber que alguien comprende aquello que no somos capaces de decir en voz alta. Existe un tipo de seductor que te hace sentir que nadie te entiende mejor que él. Posiblemente ya conoces a alguien así. Robert Greene lo llamó el amante ideal. Es aquel que recuerda los pequeños detalles, que presta atención cuando estás hablando, que te hace sentir que él comprende cosas que los demás no notan. Cuando estás con esa persona te sientes interesante, te sientes importante, te sientes visto. Y ahí es donde viene el poder del amante ideal. Porque ser interesante es bueno, pero hacer que los demás se sientan interesantes es mucho más poderoso. Lo fascinante del amante ideal es que él no seduce queriendo ser el protagonista de la historia. Él te hace sentir que tú eres el protagonista de la historia. Y es que muchos olvidamos conversaciones, muchos olvidamos palabras, pero muy rara vez olvidamos el cómo nos hacen sentir las personas. Y muy pocas sensaciones son tan difíciles de olvidar como la sensación de ser comprendidos. Pero no todos los seductores buscan conectar con los deseos de los demás. Hay algunos que hacen totalmente lo opuesto. Se niegan a seguir las reglas y precisamente esto es lo que los hace irresistibles. Y ese es el territorio del siguiente arquetipo. No todos los seductores intentan encajar. No todos intentan adaptarse a lo que los demás esperan de ellos. Existe un tipo de seductor que precisamente atrae porque no intenta encajar. Y a este Robert Greene lo llamó el dandy. Esa persona que parece cómoda siendo diferente, que no necesita seguir al grupo, y curiosamente eso es lo que lo vuelve atractivo. Porque lo fascinante del dandy no es ser diferente, es tener el valor para hacerlo. Porque en un mundo lleno de copias, la autenticidad llama la atención. Porque en el fondo, todos hemos tenido la presión de querer encajar, todos hemos ocultado partes de nosotros para poder ser aceptados. Y cuando vemos una persona que no lo hace, sencillamente nos sentimos atraídos por la confianza que tiene. Pero no todos los seductores generan atracción a través de la cercanía. Algunos lo hacen de una manera totalmente diferente, creando distancia, creando incertidumbre. El siguiente seductor lo hace a través de la ausencia. Algunas personas poseen un magnetismo difícil de ignorar. Las conversaciones fluyen, las risas aparecen fácilmente, y los demás por un momento dejan de preocuparse por las apariencias. Este seductor logra transmitir y conservar algo que los demás han perdido: espontaneidad. De todos los tipos de seductores, solo este logró conservar lo que el mundo suele arrebatarnos con los años. Y por esta razón, Robert Greene lo llamó el natural. Es muy posible que alguien así ya haya pasado por tu vida. Esa persona que se ríe sin filtros, que parece disfrutar de las cosas simples, que no parece estar actuando para impresionar a nadie, que parece conservar su alma de niño. Y justamente por eso resulta tan atractivo. En un mundo donde todos intentan parecer algo, la espontaneidad se convierte en un imán. Cuando alguien se muestra sin máscara, sin pretensiones, es imposible no notarlo. Y quizá por eso las personas se sienten cómodas cerca del natural. Porque nos recuerda esa época en la que también éramos así. Antes de los miedos, antes de las dudas, antes de preocuparnos constantemente por la opinión de los demás. Pero no todos los seductores generan atracción a través de la cercanía. Algunos lo hacen de una manera totalmente diferente, creando distancia, creando incertidumbre. El siguiente seductor lo hace a través de la ausencia. Hay una persona que tiene una habilidad extraña. Es aquel que aparecía justo en el momento en que empezabas a olvidarlo y desaparecía cuando mayor atención le estabas prestando. Es aquel que parecía difícil de descifrar y justamente por eso no dejabas de pensar en él, y sin darte cuenta, inconscientemente empiezas a querer ser parte de su vida. Este seductor sabe que hay una emoción que obsesiona más que cualquier otra, y es la incertidumbre. Quizás por esto sea uno de los más peligrosos de todos. A este tipo de seductor Robert Greene lo llamó el coqueto, porque su poder no está en lo que da, está en lo que retira.
Porque muchas veces no nos obsesiona una persona, nos obsesiona la incertidumbre que nos genera, la duda, la expectativa, el no saber qué va a pasar. Y mientras intentamos buscar respuestas, seguimos pensando en ella. Por eso el coqueto entendió algo que los demás ignoran. El deseo necesita espacio para crecer. Y aunque suene extraño, muchas personas suelen recordar más a quienes le generaron incertidumbre que a quienes siempre estuvieron presentes. Porque el cerebro tiene una extraña obsesión con aquello que no logra resolver. Pero mientras el coqueto juega con la distancia, el siguiente arquetipo logra totalmente lo contrario. Hace que las personas quieran acercarse, que bajen la guardia, que se sientan importantes. Y ahí es donde aparece uno de los seductores más queridos por todos. Algunos seductores generan deseo, otros generan curiosidad, pero este seductor genera algo mucho más raro. Él genera bienestar, él genera calma, no intenta imponerse, no busca destacar entre los demás, y aunque muchas veces pase desapercibido frente a personalidades mucho más llamativas, suele dejar una huella mucho más profunda, y es que este arquetipo entendió que puede usar a su favor algo que las personas anhelan con mucha fuerza, y es el hacerlos sentir importantes. Robert Greene lo llamó el encantador, ya que tiene el hábito de escuchar con atención y la extraña capacidad de recordar aquello que hace sentir bien a las personas. Él te hace sentir bien desde los primeros momentos, mientras que los demás intentan impresionar. El encantador es mucho más inteligente. Él hace que las personas se sientan bien consigo mismas, porque la forma más fácil de agradar a alguien no es hablando sobre ti, sino haciendo que esa persona se sienta valorada. Lo fascinante del encantador es que no conquista siendo protagonista, él hace que los demás brillen, y por esto suele abrir puertas que para otros suelen estar cerradas. Pero hay seductores que conquistan no solo a una persona, quieren conquistar a cientos, a miles e incluso a millones, y ahí es donde aparece el siguiente arquetipo. A lo largo de la historia han existido personas capaces de cambiar el rumbo de naciones enteras, líderes, visionarios, rebeldes, personas que lograron mover masas enteras con sus palabras. Y aunque todos eran distintos, todos compartían algo en común, la convicción. Una convicción tan grande que terminaba contagiando a todos los que lo rodeaban. Robert Greene llamó a este arquetipo el carismático, y su poder no nace de tener todas las respuestas, nace de parecer absolutamente convencido de ellas. Y probablemente ya te relacionaste con alguien así, directa o indirectamente. No es la persona más inteligente de la habitación, ni tampoco la más preparada, pero cuando habla, las personas escuchan, porque transmite convicción, transmite seguridad. Porque en un mundo lleno de dudas, eso resulta increíblemente atractivo. Porque la confianza llama la atención, pero la convicción llama a la acción. Y ahí es donde se encuentra la verdadera fuerza del carismático. Porque cuando alguien cree profundamente en algo, hace que los demás también quieran creer. Por eso este arquetipo aparece una y otra vez a lo largo de la historia. Pero incluso el carismático tiene sus limitaciones. Necesita hablar, necesita actuar, necesita estar presente. Pero la siguiente figura no. Su sola imagen es suficiente. Quizás este sea uno de los arquetipos más fascinantes de todos, porque está rodeado de una aura difícil de explicar. Y aunque nunca conozcas quiénes son realmente, no puedes dejar de mirarlos, porque representan algo que la realidad muy rara vez ofrece: fantasía. Este es el tipo de seductor que logra algo muy extraño, convertirse en una idea más que en una persona, y Robert Greene lo llamó la estrella. Y probablemente ya has visto su efecto. Piensa en esa celebridad que millones de personas creen conocer sin siquiera alguna vez haber cruzado palabra con ella. O en ese artista que entra a una habitación y pareciera que alterara la energía del lugar, que parecen poseer algo que los demás no logran describir. No es solamente belleza, no es solamente talento, es una sensación, es una impresión que permanece e incluso cuando ya se han ido. Y ahí está el secreto. La estrella entendió algo que muy pocos comprenden. La atención no siempre se conquista, a veces se inspira, y quienes logran inspirarla terminan ocupando un lugar privilegiado en la imaginación de los demás.
Y con ella termina la lista de los 9 arquetipos. Pero quizás lo interesante no sea conocerlos, sino entender lo que todos tienen en común. Cuando escuchamos la palabra seducción la asociamos automáticamente con el amor, pero Robert Greene nos enseñó que la seducción está en todas partes, en el líder que inspira, en el creador de contenido que capta tu atención, en cualquier persona que sea capaz de despertar emociones y dejar huellas en otras personas. Por eso entender de seducción es tan importante, no solo para aplicarla, sino también para reconocer cuando no la están aplicando. Tal vez al conocer estos 9 arquetipos vas a empezar a reconocerlos en todas partes. Y tal vez lo interesante no sea reconocerlos en las otras personas, sino saber qué tipo de seductor está dentro de ti. ¿Y tú, con qué tipo de seductor te identificaste? Si te gustó este video, deja un like y suscríbete. Y si deseas que profundicemos más en alguno de estos arquetipos, házmelo saber en los comentarios. Porque recuerda que esto es de caballeros.